Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vine a Cuernavaca, Morelos, a hacer unas diligencias acá con mi mamá y aproveché de pasar un ratito por aquí a esta plaza interesante, bonita, nueva, a veranda, para pues descansar, tomarme un cafecito por allá y presentarles este texto. Aquí la nueva recomendación de el texto de William Bennett, titulado The True Saint Nicholas, el verdadero San Nicolás. El texto ya lo había visto previamente. Siempre me gusta a mí indagar sobre la Navidad. me encanta mucho esta temporada, no solamente por las fiestas, por el tiempo en familia, los regalos, la comida, por supuesto, sino por su significado real, que es la celebración de la natividad, del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y me gusta investigar en torno a las prácticas culturales que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Y en esta ocasión, pues el libro, como bien lo va a ir desarrollando, trata sobre el verdadero San Nicolás. Es escrito por William Bennett. Es un autor pues ya reconocido, ha publicado libros que han estado en los libros de mayor venta del New York Times, con su obra titulada The Book of Virtues, o El libro de las virtudes. Así que pues ya es muy conocido en cuanto a su literatura. En este texto va a presentar al verdadero San Nicolás, con el subtítulo ¿Por qué importa para la Navidad? ¿Por qué es importante para la Navidad? Y va a desarrollarlo en tres partes. La primera de ellas va a hablar sobre la persona histórica, el obispo Nicolás de Myra, hacia lo que hoy es Turquía. Pues ahora sí que toda su práctica pastoral, su impacto en la sociedad de aquel momento. En una segunda parte va a desarrollar cómo se fueron gestando las leyendas en torno a su persona. Y en la tercera parte del texto va a presentar ya el desarrollo de San Nicolás a Santa Claus, solamente para dejarlos picado con algo de lo que nos comenta el autor William Bennett respecto a San Nicolás. Es que fue un obispo de la ciudad de Myra, nació en el 280 después de Cristo y vivió hacia el 350 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que vivió la transición de la persecución cristiana en el imperio a el tiempo de paz con el edicto de Constantino, que permitía la total libertad de los cristianos de profesar su fe en el imperio romano. Entonces fue también un obispo, un cristiano perseguido, fue encarcelado, pero finalmente fue liberado en ese cambio, un cambio político, un cambio religioso muy importante en la cultura. Y Nicolás, obispo de Myra, pues pasó por ese proceso. Ahora, también de esa época es importante resaltar que se dio una confrontación teológica entre la ortodoxia cristiana y el arrianismo. Ustedes recordarán quién fue Arrio. Arrio fue un obispo también, un monje, que negaba la divinidad de Jesucristo, y su doctrina se podría sintetizar en una de sus frases: hubo un tiempo en que el verbo no era. ¿Qué les parece? Repito, hubo un tiempo en que el verbo no era. ¿Qué significa eso? Que rechazaba la coeternidad de Jesucristo con Dios Padre. En otras palabras, para Arrio, Jesús no era divino plenamente, sino que había nacido un hombre común y corriente y había llegado a ser Dios, pero no fue
un problema meramente doctrinal de interpretación, sino que recordemos que en esa época también pues los obispos estaban adquiriendo poder social e incluso político en ese nuevo entorno del imperio que ahora ya admitía plenamente al cristianismo. De hecho, para que ello sucediera, recordemos que Constantino vio un crisma, ¿no? esa imagen de una letra J y una letra Rho, que son las dos letras iniciales del nombre Christos, de Cristo, y escuchó una voz que le decía en esa visión: en este signo vencerás. Entonces mandó a grabar en los escudos de sus soldados esa Jirro y se enfrentó a los otros generales que estaban compitiendo por el trono, por el poder del imperio, y los derrota. Entonces se convierte al cristianismo y es por ello que les da total libertad de culto, ¿no? Le hizo una aceptación del cristianismo como una religión más en el imperio. Sin embargo, él se convierte al cristianismo. Entonces ahora los emperadores, a partir de él, y políticos también, gente de la élite del gobierno, empezaron a ver al cristianismo también como una moda. Ya había una situación en la que los obispos, por ejemplo, arrianos, expulsaban a aquellos que no compartían ese punto doctrinal, les quitaban sus iglesias y las hacían iglesias arrianas. Lo mismo pasaba con las iglesias ortodoxas, que tenían poder, podían quitar o deponer de su cargo a obispos que fueran arrianos y les quitaban sus bienes. Entonces ya se estaba dando un problema. De allí también que pues la gente que no compartía la fe en Jesucristo dijera: pues estos simplemente están peleándose por sus disputas doctrinales y además causan este tipo de problemas sociales. Por ello es que Constantino manda a llamar a los obispos para que se reunieran en el primer concilio ecuménico. Aparte del concilio de Jerusalén, que está registrado en el libro de los Hechos, tenemos el primer concilio ecuménico, que fue precisamente en Nicea en el año 325, para tratar el arrianismo en particular. Bueno, ¿quién creen que estuvo allí? Precisamente San Nicolás. Eso es algo interesantísimo. Yo no sabía, porque tenemos la cuestión teológica que allí combatió San Atanasio. Fue el defensor de la fe ortodoxa cristiana, se enfrentó a Arrio en el ámbito teológico. Bueno, también allí estuvo, entre otros más, San Nicolás. Esa no me la sabía. En aquella época tenemos escritos de los padres apologistas o los padres teólogos posteriormente. Él no escribió ningún tipo de carta que se haya conservado, al menos. Pero lo que sí se sabe, y esto me pareció sumamente interesante, es que él defendía la ortodoxia cristiana. Y al enterarse de esta cuestión, también formó parte de los obispos que estuvieron allí en el concilio de Nicea y se enfrenta a Arrio. Dice que el celo que él tenía por la fe cristiana era tal que ante los alegatos de Arrio allí en pleno concilio se enfureció por las herejías que estaba diciendo en contra de la persona de Cristo, negando la divinidad de Jesucristo, que se levantó San Nicolás de su lugar, fue hasta Arrio frente a frente y un cachetadón. Lo silenció con un cachetadón. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió después de eso? Que se quejó Arrio con Constantino, que presidía el concilio, y Arrio pues hizo de todo para que San Nicolás fuera encarcelado.
Constantino lo metió a la cárcel, le quitaron su manto de obispo y con ello pues su cargo en lo que duraba el concilio, porque todavía estaba por definirse cuál era la doctrina cristiana. Entonces finalmente, pues ustedes conocen la historia, se avala la ortodoxia cristiana y Arrio es depuesto de su cargo, es exiliado. Obviamente el arrianismo continuó por mucho tiempo, pero ya de manera oficial la Iglesia había declarado que Jesucristo era 100% divino, 100% humano. En otras palabras, de acuerdo al credo de Nicea, Dios de Dios, luz de luz. Entonces, en eso, ya cuando se estableció esa definición, se dejó en libertad a San Nicolás y él llegó a su obispado nuevamente allí en Mira y continuó ejerciendo su pastoral. Entonces son datos increíbles, hay mucho de ese tipo en el texto de acuerdo a lo que tenemos de testimonios de la época, registros históricos, y es muy emocionante conocer al verdadero San Nicolás. La persona de San Nicolás, el obispo de Mira, quedó relegado, quedó olvidado. Quizá el punto que concordaba entre una y otra persona era la cuestión de el ser dadivosos en esa época del año, que por cierto se celebraba el día de San Nicolás el 6 de diciembre y en la víspera, el 5 de diciembre, se ofrecían regalos. Pero se cambió en Estados Unidos en un poema, allí se cambia al 24 de diciembre, del 24 al 25 de diciembre es que se entregaban los regalos por este personaje de Santa Claus. Interviene ya después la Coca-Cola a principios del siglo XX y se le da el atuendo que ahora nosotros conocemos como Santa Claus, el gordito, barbón, de cabello cano, con un traje rojo con blanco. No es un libro imperdible, pero a mí me gustó mucho y por eso se los recomiendo. El verdadero San Nicolás y por qué importa para la Navidad, de William Bennett. Espero que hayan tenido una feliz Navidad, les deseo un feliz año nuevo y el siguiente, 2024, por supuesto nos seguiremos viendo con más recomendaciones literarias de todo un poco, esperando impulsarles, animarles a la lectura. Que Dios les bendiga, no olviden suscribirse, gracia y paz.